Vamos a aprender a dibujar un diagrama de Nyquist. Un diagrama de Nyquist es una representación gráfica de la respuesta en frecuencia de un sistema. Un diagrama de Nyquist presenta exactamente la misma información que un diagrama de Bode, pero con una representación gráfica diferente. Mientras que en un diagrama de Bode se presentan dos gráficas para describir la respuesta en frecuencia de una función de transferencia, el diagrama de Nyquist presenta únicamente una sola gráfica para mostrar la misma información. En este video vamos a dibujar un diagrama de Nyquist de la función de transferencia 1 entre s más 1, como podemos ver en la pizarra. Esta sería la función de transferencia a la cual le vamos a dibujar su diagrama de Nyquist. Y para esto es necesario calcular primero las expresiones de magnitud y fase. Para esta función de transferencia no profundizaré en los detalles de cálculo de estas expresiones, ya que esto se vio con anterioridad para el caso de diagramas de Bode. Sin embargo, sí podemos recordar brevemente el procedimiento para obtenerlos. Recordemos que el primer paso para obtener las expresiones de magnitud y fase es escribir la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, y esto se puede hacer sustituyendo el valor de j omega en todos los lugares donde yo tenga el valor de s. Con eso obtenemos lo que sería mi función, en este caso, g de j omega. Posteriormente, se separan la parte real y la parte imaginaria de dicha expresión. A la parte real se le denota como x de omega y a la parte imaginaria se le denota como y de omega. Para este ejemplo tenemos que x de omega y y de omega están dadas por estas expresiones que tenemos aquí. Una vez que ya se tiene el valor de x de omega y y de omega, se puede calcular la magnitud y la fase usando los valores x de omega y y de omega que ya teníamos previamente calculados. Y bueno, tampoco voy a dar los detalles, pero después de hacer algunas sustituciones pertinentes, en el lado derecho podemos ver que tenemos las expresiones de magnitud y de fase. Esta correspondería a la magnitud de mi función de transferencia y esta corresponde a la fase. Si recordamos un poquito, para dibujar el diagrama de magnitud en Bode, era necesario convertir a decibeles esta expresión de magnitud que tenemos aquí. Sin embargo, para dibujar el diagrama de Nyquist, esto no será necesario. Con las expresiones presentadas en la diapositiva, es posible dibujar el diagrama de Nyquist de la función de transferencia en cuestión a través de dos formas. Una es utilizando los valores de x de omega y y de omega que tenemos aquí. Esta sería una forma para graficarlo. Y la segunda opción que tenemos es utilizar estas expresiones de magnitud y fase. Y bueno, con cualquier par de expresiones nosotros podemos dibujar entonces el diagrama de Nyquist. Primero vamos a tomar o vamos a dibujar el diagrama de Nyquist usando la primera forma. Y para hacer esto, lo que tenemos que considerar es entonces sustituir diferentes valores de omega, tanto en x como en y. Y los valores de omega que nosotros estamos proponiendo para este caso es entonces los valores que tenemos en esta tabla. Al sustituir cada uno de estos valores en las expresiones que tenemos en la parte de arriba, podemos ver que obtenemos los valores para x en esta columna y los valores para y los obtenemos en esta columna. Aquí podemos observar entonces que para cada valor de frecuencia lo que tenemos es un valor para x y para y. Una vez que tenemos estos datos, solo queda ubicar los puntos x de omega y y de omega en la gráfica. En la gráfica tenemos que el eje de las x se encuentra la parte real, como podemos ver aquí, y en el eje de las y tenemos la parte imaginaria. Para el primer valor de frecuencia omega igual a 0, vemos que sus correspondientes valores de x de omega y de omega es 1 y 0. De esta manera, lo que vamos a graficar para omega igual a 0 es la coordenada formada por los valores de x y y. En este caso, si nosotros ubicamos la coordenada 1, 0 en mi gráfica, podemos ver que ese punto queda ubicado justamente sobre el eje real, en esta parte de acá. Y esto nos permitirá recordar que esta coordenada será la respuesta en frecuencia de la función de transferencia para omega igual a 0. Si hacemos un procedimiento similar para la siguiente frecuencia, que es omega igual a 0.2,
podemos ver que para omega igual a 0.2, los valores correspondientes son 0.96 y menos 0.19. Ubicamos la coordenada en la gráfica y podemos ver que para 0.96 tendré que ubicarme aproximadamente en esta parte, 0.96 y menos 0.19, tendré que ubicar el punto justamente aquí. Y aquí tendríamos entonces la coordenada correspondiente a 0.96, menos 0.19. Procedemos de la misma manera para las demás frecuencias, quedándonos la siguiente gráfica. Podemos observar cada una de las coordenadas que se encuentran en la tabla se encuentran ahora representadas en la gráfica. La coordenada que tenemos aquí se encuentra en este punto, la coordenada que tenemos aquí está localizada en este punto, la coordenada que tenemos aquí para omega igual a 0.5 se encuentra en este punto. La coordenada correspondiente a un radián sobre segundo se encuentra en 0.5 menos 0.5. La coordenada para una frecuencia de 2 radianes sobre segundo se encuentra en 0.2 menos 0.4. Está representada con este punto. Y así sucesivamente para las siguientes frecuencias. Tenemos este y este punto. Con esta información podemos dibujar ahora nuestro diagrama de Nyquist. El diagrama de Nyquist va a ser toda la trayectoria compuesta por todos los puntos graficados, desde omega 0 hasta una frecuencia omega infinito. Obviamente en este caso hemos generado nuestra trayectoria hasta la frecuencia 10 radianes sobre segundo, pero podríamos seguir calculando valores y vamos a ver que para este caso de esta función de transferencia, los puntos para frecuencias superiores a 10 radianes sobre segundo, lo único que van a hacer es permanecer durante la coordenada 0, 0 o muy cercana a ella. Por otro lado, en este ejemplo solo elegimos algunos valores de frecuencia, pero la gráfica puede ser tan exacta como nosotros lo decidamos, y si requerimos más exactitud, basta con elegir más valores de frecuencia para realizar la gráfica y con intervalos muy pequeños. A continuación, lo que vamos a hacer es entonces unir todos los puntos que se derivaron de nuestro análisis y los vamos a interpolar. En este caso lo voy a hacer entonces con un color negro. Voy a unir todos los puntos que tengo aquí. Y entonces esa curva negra que acabo de dibujar es lo que estaría representando mi respuesta en frecuencia. Cuando dibujamos un diagrama de Nyquist, en ocasiones es común ver que estas curvas vengan acompañadas por una flechita. En este caso, estoy acomodando yo una flechita sobre nuestra trayectoria para indicar entonces que la trayectoria inició en este punto con omega igual a 0 y entonces a medida que la frecuencia va creciendo, pues entonces la trayectoria se va dirigiendo de derecha a izquierda. Y con esto tendríamos lo que sería nuestro diagrama de Nyquist. Los diagramas de Nyquist normalmente se construyen con una parte complementaria, es decir, yo puedo dibujar una curva simétrica a la que tenemos en este diagrama, pero para la parte superior del diagrama de Nyquist, quedando algo más o menos como lo que estoy dibujando. Y también le podemos poner una flechita. En este caso, la flechita tendría el sentido de izquierda a derecha y lo que representa la curva de de la parte superior de la gráfica es entonces los valores de X y Y de omega para frecuencias negativas. Y entonces, en realidad, todo este círculo negro que acabamos de dibujar sería el diagrama de Nyquist de esta función de transferencia. Realmente la forma en que acabamos de dibujar el diagrama de Nyquist de nuestra función de transferencia es la más sencilla. Sin embargo, es necesario conocer la segunda forma para dibujar el diagrama de Nyquist debido a que en algunos análisis de estabilidad es necesario visualizar el diagrama de Nyquist como el resultado de graficar una serie de vectores. Para nuestra segunda forma de graficar el diagrama de Nyquist, ahora vamos a tomar en cuenta las expresiones de magnitud y fase que habíamos calculado con anterioridad. Son estas expresiones que tenemos aquí. Como podemos ver, la expresión de m de omega está en función de omega y la función de la fase también está en función de omega. De tal manera que vamos a hacer un procedimiento similar. Vamos a proponer diferentes valores de omega. En este caso son los que estamos recopilando en esta tabla, que son muy similares al caso anterior. Vamos a proponer exactamente los mismos valores de omega.
Y podemos ver que ahora vamos a sustituir estos valores de omega que tengo en las expresiones de magnitud y fase que calculamos en la parte superior. Entonces, al sustituir los valores en la magnitud, obtenemos estos valores, y al sustituir los valores de la fase, obtenemos los valores que tenemos ahora señalados. Con esta información, ahora lo que nos queda es entonces utilizar los valores que tenemos en la tabla para poder encontrar cada uno de los puntos que teníamos, o bueno, cada uno de los puntos que obtuvimos en la gráfica anterior. Para hacer esto, vamos a considerar ahora que por cada una de las frecuencias que yo tengo en esta tabla, voy a definir un vector que tiene una magnitud y un ángulo. Y con eso, yo lo que voy a hacer es graficar una serie de vectores asociadas a cada una de esta frecuencia. Por ejemplo, para el caso de una frecuencia igual a cero, tenemos un vector con una magnitud de 1 y que tiene un ángulo de 0. Si yo dibujo sobre la gráfica un vector que tiene una magnitud de 1 y un ángulo de 0, pues va a ser entonces un vector que va a estar ubicado sobre el eje real y que va a tener una amplitud de una unidad, como lo podemos apreciar justamente en esta parte. Entonces, la magnitud, que serían las expresiones que tenemos acá, la magnitud lo que me da es el tamaño o la longitud del vector, y entonces lo que me va a dar de información en la fase va a ser el ángulo de ese vector. Entonces, lo que tenemos ahí dibujado es un vector con una magnitud de 1 y un ángulo de 0 grados. Si nos vamos a la segunda frecuencia, vamos a observar que para una frecuencia de omega igual a 0.2, tenemos un vector un poquito más pequeñito en magnitud. El anterior era de 1, ahora es de 0.98, es un poco más chiquito, y que ese vector va a tener un ángulo de 11.30. Vamos a tratar entonces con la regla de ubicar aproximadamente los 11 grados para poder dibujar nuestro vector. Y entonces podemos ver que ahí, bueno, podemos ver ahí en la reglita que marca 11 grados, y entonces puedo trazar yo un vector que va a tener una magnitud de 0.98, es decir, va a ser un poco más pequeñito que el de arriba, ajá, pero ahora va a tener un ángulo de menos 11.30. Y entonces ese vector más o menos quedaría ubicado en esta parte. Si nos vamos a la tercera frecuencia, tenemos una frecuencia de omega igual a 0.5, y entonces aquí podemos ver que tenemos un vector con una longitud más pequeña que los dos anteriores. Ahora tengo un vector con una longitud de 0.89 unidades y voy a tener un ángulo de menos 26.56. Observemos que nuestro vector anterior tiene un ángulo de menos 11.30. Voy a dibujar entonces ahora el tercer vector que me indica menos 26.5 grados. Con la regla ubico aproximadamente los ángulos, y entonces puedo trazar entonces mi vector un poquito más pequeñito que los dos anteriores. En este caso eso es aproximado, es un 0.89 y con un ángulo de 26. Ese ángulo de menos 26 viene medido entonces en esta forma. Aquí tengo menos 26.56 grados. Si me voy a la tercera frecuencia, voy a observar que lo que tengo es entonces un valor de 0.7071, de nueva cuenta un vector, cada vez observen que se va haciendo el vector en magnitud más pequeñito, y ahora voy a tener un ángulo de menos 45. Si yo más o menos hago eso, voy a darme cuenta que mi vector entonces debería estar trazado en esta parte de aquí. Entonces lo trazo y entonces me quedaría aproximadamente aquí. Voy a hacer lo mismo con los siguientes vectores y solo les voy a presentar entonces la gráfica. Como podemos observar, hemos trazado todos los vectores que corresponden a cada una de las frecuencias en la tabla, y entonces en este caso cada uno de los vectores que tenemos vamos a poner un punta de flecha de cada uno de ellos. Al realizar esto, el diagrama de Nyquist de la función de transferencia que estamos estudiando sería entonces la unión de todos esos puntos. En esta ocasión lo voy a hacer con el color azul. Voy a juntar todos los puntos y de nueva cuenta vamos a encontrar
una gráfica muy similar a la que obtuvimos por el otro método. De nueva cuenta, con la misma idea, podemos ponerle una flechita a la trayectoria, en este caso de derecha a izquierda, porque recordemos que justamente aquí iniciamos con omega igual a 0, y como podemos ver, la curva representa todos los vectores desde omega igual a 0 hasta omega igual a infinito. De manera similar a la gráfica por el primer método, completamos nosotros nuestra gráfica. No está muy derechita que digamos, pero bueno. Y le vamos a poner también un sentido a la gráfica. En este caso va a ir en ese sentido. Lo que estaría representando es que en este punto tendríamos una omega de menos infinito, y en esta parte de acá tendríamos la omega de 0 que teníamos desde el otro punto de vista del diagrama de Nyquist. Y bien, pues entonces el diagrama de Nyquist de la función de transferencia que estamos estudiando está dada entonces por este círculo que tenemos, y eso sería todo. Muchas gracias.